Uno de los grandes proyectos del arte es el de reconciliarnos con el mundo. Naturalmente, no todo el arte lo hace o lo intenta, pero de cuando en cuando algunos artistas nos dan la visión de un universo que no es hostil ni indiferente y que tampoco necesita grandes cambios. Y en un lugar así puedes moverte sin esfuerzo, pues en cierto modo complementa la naturaleza. Para Picasso, Matisse y los Fauves, el Mediterráneo era eso precisamente. Era el mar que se mantenía en una especie de satisfacción sensual intemporal, más allá de la historia, compatible con una tradición histórica de vuelta al pasado clásico. En esto se ha convertido 60 años después de que pintaran sus costas. El mal gusto inacabable, infinitamente prolongado, una terrible parodia del placer. No es de extrañar que hoy su arte nos parezca un paraíso perdido. Desde luego que el siglo XIX no inventó el arte del placer, pero lo extendió. No dejaba de llevar razón Talleyrand cuando dijo que el que no ha vivido antes de la Revolución, la francesa, claro, no conoce la dulzura de vivir. Para los ricos, esto era absolutamente cierto, y de hecho, en el arte del siglo XVIII, el principio del placer pertenecía a una clase, la aristocracia. La gran imagen del placer civilizado en la pintura era la fiesta campestre, un grupo de personas divirtiéndose al aire libre, la cultura acicalándose en presencia de su oponente, la naturaleza. Estas fiestas comenzaron en el siglo XVI con Tiziano y Giorgione. Antoine Watteau las pintó en Francia a principios del siglo XVIII y fueron muy corrientes en el arte cortesano. Thomas Gainsbourg las unió con el retrato formal, el matrimonio Andrews contemplando la naturaleza condensada en su hacienda. El paisaje y las figuras en él, sus trajes, sus posesiones, todo alude a la clase propietaria del cuadro, cosa normal en el arte. Pero unas décadas después de la Revolución Francesa, había una nueva clase dominante en Francia e Inglaterra, la burguesía, y quería ser pintada. Quería que se describieran sus placeres y se documentara su vida, y esta clase media triunfante incluía no solo pintores conservadores, sino a varios de los artistas más avanzados de su tiempo. El impresionismo ha sido el más popular de todos los movimientos artísticos en buena parte de los últimos 100 años, y el apetito por sus cuadros no parece apagarse nunca. Y a la vez nos parece que representa un mundo perdido, un mundo premoderno cuyos iconos tienen muy poco que ver con nuestro tiempo y cultura, y ambas cosas son ciertas por la misma razón. Hacia 1870 el campo del placer pictórico se amplió dramáticamente. El impresionismo encontraba sus temas en cosas que el hombre de la calle podía disfrutar, incluyendo la vida de los propios pintores y sus amigos.
Algo que todos tenían en común era la sensación de que la vida de la ciudad y el pueblo, los cafés y parques, los salones y dormitorios, la playa y los bancos del Sena podían convertirse en una visión del Edén. Un mundo de madurez y florecimiento con un tranquilo sentido de plenitud. Los impresionistas tuvieron su momento al comienzo de la paz más continuada que Europa nunca conoció. 44 años, desde 1870 a 1914. Un mundo perdido que hay que ser muy viejo para recordar. A mediados de los 80, el amor impresionista a la espontaneidad estaba siendo contestado por artistas más jóvenes que lo veían como la dictadura del ojo sobre la mente. La unidad, el elemento constructivo del impresionismo, fue la pincelada que era tan personal como la caligrafía. El más grande de los artistas jóvenes fue Georges Seurat, que reemplazó la pincelada por el punto. Cientos de ellos, miles. El punto era impersonal y crecía en colonias como el coral. Endurecía las formas y les daba la inmovilidad egipcia y arcaica que Seurat proponía como antídoto al amor por el momento de los impresionistas. Sobre todo el punto significaba el control del color, paso a paso. El ojo de Seurat para el color fue uno de los más sutiles de toda la historia del arte y quería que cada toque tuviera la claridad analítica del pensamiento científico. Su tema principal era impresionista, pero sus intenciones no. Quería dar a sus imágenes la densidad y permanencia del arte clásico. Orden, sistema, dignidad. No quería instantáneas, sino revelar el aspecto procesional de la vida moderna. Algo formal, riguroso y semejante al heroico dandismo que Baudelaire vio en París 30 años antes. Quiero presentar a la gente de hoy moviéndose como en los frisos griegos, reducida a sus esencias. Disponerlos en cuadros con arreglo a armonías de colores y de líneas, con la línea y el color ajustados entre sí. Lo hizo así en un enorme cuadro de parisinos paseando una tarde de domingo por un verde islote del Sena llamado La Grande Jatte. Aquí, el recreo de la clase media tiene el tratamiento ceremonioso y noble que el arte reservó hasta entonces para reyes y dioses. En él, el placer toma la gravedad de la pintura de historia. Seurat construyó su espacio como un fresco del Renacimiento, con la precisión más exacta. Está unido por complicados ritmos y acordes de formas, algunos que a primera vista no percibimos. La mujer pescando es gemela de esa figurita de la lejanía. El rabo del mono repite la curva del bastón del dandy. El decoro de posturas y gestos, las distancias que guardan sobre el verde césped se convierten en las del arte clásico. Es un poco irónico, con estos modernos de clase media, deslizándose sobre la hierba como juguetes con ruedas. Pero la ironía forma parte de la modernidad. Precisamente por ser un cuadro distanciado, nos hace conscientes de sus semánticas. Y el espectáculo del arte como lenguaje fascinaba a Seurat. Comprendió que en la conciencia moderna había algo atomizado, dividido. Para construir un significado unificado, el tema debía ser descompuesto en moléculas y átomos, y luego vuelto a unir bajo un orden formal. De ahí los puntos. Se puede hacer una realidad permanente presentándola como una red de pequeñas inmovilidades. Eso es en realidad la Grande Jatte, división infinita, relaciones infinitas. Claude Monet llegó al mismo sitio, pero por un camino diferente. Si hubiera muerto el mismo año que Seurat, 1891, le honraríamos como el impresionista esencial, y antes o después le olvidaríamos. Ninguno de los impresionistas cantó la superficie del paisaje con más elocuencia. Fue para los árboles, el viento y la hierba lo que Renoir para la piel femenina. Pero a la vez
No todo lo que Monet pintó antes de cumplir los 50 tiene la permanencia completa y reflexiva del gran arte. El problema era profundizar el juego de ver, mostrar que el ojo está conectado con el cerebro con su inmenso poder de discriminación. Pero para eso, uno debe poseer el tema. Esta clase de meditación ha de partir del placer, no del dolor. Tiene que salir del centro del yo, no de sus agitados contornos. El novelista Gustave Flaubert dijo una vez: el arte es un lujo que requiere manos blancas y serenas. Y creo que su ejemplo supremo en la vida de un pintor es el jardín que Claude Monet se construyó en Giverny, a unos 100 kilómetros de París. Diez años después, en 1893, Monet tenía más de 50, cuando empezó a trabajar en la segunda mitad, que era un jardín acuático, pero este proyecto le obsesionó 30 años. Al principio, las autoridades no se lo permitían porque quería desviar un arroyuelo cercano y temían que esto provocara alteraciones en el suministro. Pero no fue así, sino que le proporcionó los temas para los mejores cuadros de la última mitad de su vida. Su jardín acuático era una obra de arte y de él fluyeron otras. Se ocupaba de él, lo controlaba. Era su tema como sus pinturas. Era, como dijo con bastante elegancia un historiador de arte, su harén de la naturaleza. Y así, todo el último Monet está aquí. Esa inspección y contemplación sin fin de un mundo sumergido, reflejado. El cielo en el agua, los nenúfares, los sauces y este puente japonés. El estanque era tan artificial como la propia pintura. Era plano, como lo es un cuadro. Lo que mostraba, nubes, nenúfares y el leve paso del viento, era atrapado en un delgado espacio, justo en la superficie como en el cuadro. Los sauces lo rozaban como pinceles. Ni primer término, ni fondo, sino una red de conexiones. Los nenúfares de Monet son rebanadas de infinito. En ellos, el vacío cuenta tanto como el lleno. Los reflejos tienen el peso de las cosas. Captar lo indefinido, fijar lo inestable, dar forma a visiones tan complejas, tan matizadas, que apenas pueden nombrarse. Esto era un proyecto básico de la modernidad que iba en contra de la relamida visión de lo real que nos daba el materialismo y solo podía desarrollarse en un contexto de placer visual, sin distracciones. Otro de los pioneros, pero muy distinto, fue Paul Cézanne. De 1880 al año de su muerte, en 1906, pasó casi todo el tiempo trabajando aquí, en el sur de Francia, en un estudio a las afueras de Aix-en-Provence. Este estudio es uno de los santuarios de la mente moderna, una especie de relicario. Pero el irritable espectro diabético que lo habitó sigue confundiéndonos, en parte porque pasó esos 25 años enterrado en un pueblecito y no sabemos gran cosa de lo que realmente pensaba, y en parte también porque fue una pintura muy posterior la que le reclamó como antepasado. En un programa anterior mencioné el efecto de Cézanne en el cubismo como un pintor buscando estructuras en un mar de incertidumbres, un genio de la duda, y lo fue. Pero nunca se imaginó el cubismo, y habría odiado la misma idea de pintura abstracta.
El único gran deseo de su obra era devolvernos al mundo, al aspecto y el tacto de las cosas, probar la coherencia de lo que veía cuando miraba, por ejemplo, unas cebollas en una mesa. Se tomaba un tiempo y un trabajo enormes con sus cuadros, sesión tras sesión. Cuando terminaba un bodegón, las cebollas tenían brotes y las manzanas estaban podridas. El paisaje no se descomponía y Cézanne se empeñó en ir hasta esta vista día tras día, arrastrando su caballete portátil con cualquier tiempo, hasta que murió de un enfriamiento que cogió pintando al aire libre. Era provenzal y su arte lo proclama antes que nada. Llevaba en su sangre este paisaje claro, óseo, arcaico y tan reconocible a nivel instintivo como el sabor de las aceitunas o el del agua fresca. ¿Qué pintó? Aproximaciones. Las escuelas de arte suelen enseñar que Cézanne quería reducir la naturaleza a esferas, cubos y cilindros. Eso es absurdo. Era el menos geométrico de los pintores. En vez de formas claras, hacía pequeños ajustes. Le vemos abordando su tema centímetro a centímetro, minuto a minuto. No tenía tiempo para fáciles generalidades, y al final de su vida tampoco le interesaba la instantánea impresionista, ese cuadro de un día que presenta una escena con una luz pasajera. Pintaba los mismos temas una y otra vez sin repetirse jamás. La colina que se convirtió en su emblema, Mont Sainte-Victoire, en las afueras de Aix. Quería que sus imágenes fueran la evidencia acumulada de un pensamiento y cada cuadro un depósito, una especie de capa irregular de observaciones. Cuanto más pintaba, más veía, y cuanto más veía, más múltiple e inalcanzable se hacía la verdad. Nadie ha conseguido tanto en tal aislamiento. En vez de facilidad, tenía un inmenso rigor, y así se veía frustrado casi siempre. Y mucho más en sus últimos días. Unas semanas antes de su muerte, escribió una carta a su hijo en París. Debo decirte que como pintor estoy alcanzando una visión más clara de la naturaleza. Pero para mí, la realización de mis sensaciones es siempre dolorosa. No puedo alcanzar la intensidad que se despliega ante mis sentidos, ni tengo la magnífica riqueza de colorido que anima la naturaleza. Pero la idea de que la naturaleza es infinita sugiere que también es el paraíso, y otros pintores, además de Cézanne, lo creyeron así.
que ocurrió fue que los pintores buscaron una clase de paisaje al juego con los cuadros que querían hacer. El retiro en Arles de Van Gogh formaba parte de eso, y también los viajes que hicieron a Collioure a primeros de siglo Derain y Matisse. Lo que buscaban era una mayor pureza de las sensaciones naturales. En lugar del viejo y gris París, querían pintar el cielo azul, los olivos plateados y la roja tierra y la lavanda. La cuestión no era sacar el color de la naturaleza, sino más bien la de encontrar en ella una clase especial de intensidad cromática. Un color que hablase directamente a la mente y se pudiera concentrar en un lienzo. El hombre que más hizo por la idea del color independiente y simbólico, liberándolo de su papel en el arte, fue un fugitivo brillante e irónico llamado Paul Gauguin. Ahora todo el mundo sabe algo sobre él. Fue el rebelde arquetípico. El hombre que dejó la banca para pintar, que se volvió medio loco con su demente amigo Van Gogh, intentando formar una comuna de artistas en la Casa Amarilla de Arles, y que abandonó a su esposa por los abrazos de las tahitianas. Su famosa escapada fue provocada por la gran exposición de París, que tenía un espectáculo tahitiano y folletos de viaje que decían: los afortunados habitantes de Tahití, el remoto paraíso de los mares del sur, solo conocen la alegría de vivir. La idea del noble salvaje viviendo en un feliz estado de virtud en el seno de la naturaleza generosa era una de las grandes fantasías del pensamiento europeo, y Tahití era la prueba de que esa criatura existía. Así que el mito de Tahití creció con rapidez. Además, el paraíso era una colonia francesa. Así, en 1981, Gauguin partió entre las aclamaciones de sus amigos y admiradores que, prudentemente, se quedaron en París. En vez del paraíso encontró un puerto comercial, en vez de nobles salvajes, prostitutas, una cultura destruida por el alcohol y sus secuelas, sus rituales muertos, su memoria perdida, su población reducida de 40.000 en tiempos del capitán Cook a 6.000 en el de Gauguin. Así que el paraíso que pintó era engañoso, pesimista y lleno de fantasmas culturales, y sus tahitianas eran como supervivientes de una edad de oro que no podían recordar. Quiero perpetuar a esas ninfas de piel dorada, con su penetrante olor animal y sus sabores tropicales. Su color apuntaba al futuro. Los colores de Tahití eran brillantes, y Gauguin los usaba con caprichosa intensidad. Creía que el color podía actuar como las palabras, que tenía un duplicado para cada emoción y cada matiz de sensibilidad, convirtiéndose así en un intérprete entre la mente y el mundo. Era un lenguaje hecho de manchas en una superficie plana. Su función era expresar más que describir. Para los pintores más jóvenes, esto era una tremenda libertad, pero querían usarlo dentro de Francia, y su escenario natural era el sur, pues el color era signo de vitalidad, emblema de bienestar. El resultado fue un movimiento llamado fauvismo, significado esencialmente en la obra de tres pintores de principios de siglo, André Derain, Maurice de Blackmille y Henri Matisse. La palabra fauve significa fiera, y fue la etiqueta que les puso un crítico hostil espantado por la intensidad de sus cuadros. Crearon más un episodio que un movimiento, un encuentro de instintos entre pintores que amaban las sensaciones fuertes, pero que no tenían una teoría común. Si se pudiera imaginar una estética basada en la alegría, esta sería la más próxima.
El maestro de la reflexión en el placer fue Henri Matisse, que nació en 1869 y murió en 1954. A lo largo de toda su obra no aparece ni rastro de la alienación y el conflicto que nos confió la modernidad. Su estudio era un lugar de equilibrio que creó imágenes acogedoras durante 60 años seguidos. En 1904 se interesó por la técnica puntillista de Seurat, los puntos coloreados que usaban sus seguidores, entre ellos el pintor Signac, amigo de Matisse. Signac tenía una casa en Saint-Tropez y Matisse fue allí en el verano de 1904. El resultado fue una de esas desmañadas demostraciones del arte moderno en la que los instintos literarios de Matisse se mezclaban con sus fantasías sobre Arcadia, una fiesta junto al mar en Saint-Tropez, con una barca con vela latina, un pino, un grupo de desnudos manchados y bulbosos y un título totalmente bodeleriano: lujo, calma y voluptuosidad. Era su primera imagen del Mediterráneo como un estado mental, un cuadro torpe, pero un portento. En 1905 se fue con Derain a pintar al pueblecito costero de Collioure, cerca de la frontera española. Fue uno de los momentos cruciales de la corta historia del fauvismo, pues allí pintaron sus cuadros más radicales. Este fue el momento en que el color de Matisse estalló en libertad. Espesos grumos de color, un momento; el lienzo desnudo, el siguiente; y el áspero brillo del color local para imitar el centelleo de la luz de la tarde sobre el agua. Los nuevos Matisses eran sorprendentes. Sus defensores estaban inseguros y sus detractores los consideraron una barbaridad. Era particularmente ofensivo su uso del nuevo sistema de color, discordante y desigual, en el molde familiar del retrato de salón, aunque la víctima fuera su propia esposa. Una y otra vez presentaba la imagen de un mundo precivilizado, el Edén antes de la caída, el sueño de Gauguin, habitado por hombres y mujeres sin historia, lánguidos como plantas o enérgicos como animales. El aspecto primitivo de estos enormes cuadros aún nos choca. Matisse presenta su imagen de la música en sus orígenes, realizada por media docena de cavernícolas desnudos, prehistóricos, presociales y decididamente pretecnológicos. Una o dos flautas de caña, palmada sobre el cuerpo, y aún así, ¿qué poder desprende esta composición? Los elementos más simples: tierra, cielo, cuerpos, cada uno reducido a su color básico y nada más. Y cuánta energía dentro de esa sencillez. La danza es una de las pocas imágenes del éxtasis convincentes hechas en el siglo XX. Ese círculo de ménades retorcidas bailando nos lleva a los vasos griegos de figuras rojas y más allá a las cavernas. Matisse tuvo la idea en el verano de 1905 en Collioure al ver bailar una danza circular a campesinos y pescadores.
La otra cara de la moneda era su intenso interés en la artesanía, la cerámica islámica y las miniaturas persas. Matisse adoraba el dibujo, y por medio de él nos da la ilusión de un mundo completamente lleno, donde todo, fondo, primer término y los intermedios, actúa sobre el ojo por igual. Uno de los resultados fue el estudio rojo que pintó en 1912. Por una parte quiere arrastrarnos hacia el cuadro, hundirnos en él, como si pasáramos a través del espejo. Esta caja de lápices está al alcance de nuestra mano como lo estaba el de la suya. Pero no es un espacio real, pues está todo bañado en rojo, un rojo más allá de la experiencia ordinaria que se describe como una ficción, como arte. La línea está incrustada como en una miniatura persa, y algo más. Todo aquí es una obra de arte o de artesanía. Los cuadros son Matisse, como las esculturas. El único rastro de la naturaleza es la planta, pero está muy domesticada. Trata de ser otra obra de arte y está entrenada para responder las curvas de ese sillón, que se reflejan al otro lado de la habitación en un desnudo rosado. Así que el estudio rojo es, entre otras cosas, un poema sobre cómo la pintura se refiere a sí misma, cómo el arte se nutre de otro arte y cómo, para esta clase de mentes, puede formar su propia república del placer, una Suiza, un paréntesis en el trabajo real, un paraíso. En 1916, Matisse se trasladó más o menos permanentemente al sur de Francia, a Niza. Encontró un apartamento en el Hotel Regina, llamado así porque la reina Victoria residió en él. Al estallar la guerra tenía 45 años, demasiado viejo para luchar, demasiado sabio para creer que su pintura podía interponerse entre la historia y sus víctimas y demasiado seguro de sus intenciones como artista para cambiarlas. No creo que ningún gran artista del siglo XVIII haya consagrado tanto su obra a un ideal de confort y refugio. Matisse dijo que quería que su arte tuviera el efecto de un buen sillón para un negociante agotado. Hace 20 años, cuando creíamos que el arte iba a cambiar el mundo, eso resultaba como mínimo limitado, pero ahora que estoy seguro de que no quiere ni puede, solo me queda admirar el sentido común de Matisse. Él creía que la única audiencia que puede reclamar el arte de vanguardia es una burguesía educada. Y parece que la historia le ha dado la razón. De todos modos, eso es lo que vivió y pintó, los grandes interiores. ¿Y cómo encaja que tantos y tantos de sus mejores cuadros estén hechos en apartamentos y hoteles? La habitación es una metáfora de su naturaleza. Un lugar privado, siempre fresco, lujoso. El patio de juegos de la mente adulta, un vientre materno con vistas, y el tema común de sus interiores mediterráneos es la contemplación de una naturaleza benévola desde una posición de absoluta seguridad. El filtro entre dentro y fuera es la persiana. Mi propósito es traducir mi emoción. Este estado de ánimo es creado por los objetos que me rodean y reaccionan en mí. Desde el horizonte hasta mí, expreso el espacio y los objetos que están situados en él, como si solo tuviera enfrente el mar y el cielo. Esto es la cosa más sencilla del mundo.
Había otros pintores que creían que su temperatura emocional estaba siempre alta en el Mediterráneo, especialmente Pierre Bonnard, que tras años de viajes al sur, al fin se vino a esta casa cerca de Cannes en 1925. Matisse nunca habría vivido en un jardín así. En ciertas cosas, Bonnard era su opuesto, el pequeño burgués contra el grande, un poeta de la intimidad doméstica más que del gran apartamento. Las composiciones de Matisse tenían un aire de grandeza formal, de declamación en la gran tradición del arte francés, pero las de Bonnard no. En sus bodegones ponía las cosas tal como las encontraba, o al menos las pintaba que parecían así. La disposición de jarras, tazas y platos en esa mesa de desayuno parece frágil y casual, dispersándose a la vista. Incluso cuando están más preparados, como este, disuelve el color y con pinceladas sueltas hace que parezca blando, informe y listo para desaparecer como el tiempo. Todo en Bonnard se ve en privado, nunca en público. La comida en casa, las flores de alrededor y la mujer. Casi siempre es la misma, Marie Boursin. Se conocieron en 1894 y tras una relación que duró más de 30 años, al final se casaron y vivieron juntos hasta que en 1942 ella murió. Lejos de ser la satisfecha esposa de un pintor en un chalet del sur de Francia, era una arpía celosa y regañona que les hizo la vida imposible a él y a sus amigos. No sabía nada de pintura, y ni siquiera guisaba. Pero él le era profunda y masoquistamente fiel. Estaba obsesionado con los hechos domésticos y las memorias del placer sexual, la intimidad y la ojeada, la sensación del privilegiado partícipe de todos los secretos. La sexualidad del primer Bonnard sigue sorprendiendo. En cierto momento, hacia 1920, ella deja de envejecer. Cuando tenía 60 años, él seguía pintando su cuerpo de 30 años. Pero está siempre aparte, absorta, espiada. Una perpetua Susana en el baño, con él como el perpetuo viejo Mirón, disolviéndola en luz, reconstituyéndola en color, poseyéndola a distancia una y otra vez. El mayor pintor del placer disciplinado entre las dos guerras fue Georges Braque.
En 1915 un abismo se abrió en su carrera. Entró en el ejército y fue herido en la cabeza. No le dañó el cerebro, pero no pudo pintar en varios años, y cuando volvió al caballete decidió de una vez por todas que no regresaría a la abstracción. Allí en la naturaleza, dijo, un espacio táctil, quiero decir casi manual. Y eso es lo que exploró en sus naturalezas muertas de los años 20 y 30. Si alguna vez un grupo de cuadros concretó el deseo, la sublimación, atención y calma, es este. Los objetos son vulgares, una guitarra, periódicos, botellas, los temas rutinarios del cubismo, pero todos con su exacto peso visual. Pretendía distribuir la atención por el cuadro lo más por igual posible. Esto significaba una ambición distinta al cubismo, la de recoger y unir los trozos de la pintura de naturalezas muertas tradicional francesa que Braque, como cubista, ayudó a esparcir. El resultado es más sólido que el cubismo, menos hipotético. Llegó a mezclar arena a la pintura para darle más cuerpo, lograr una superficie más resistente, como el fresco, e insistir en una lenta observación paralela a la inmensa deliberación que vertía en el acto de pintar. No hay mucho en la producción de Picasso en esos mismos 25 años que pueda igualar realmente esa especie de música helada. Pero es que Picasso no tenía el don de la serenidad. Toda su idea del placer era más prensil que la de Braque. Quería coger, tocar, absorber y formar parte de los objetos mediterráneos y le gustaban las sensaciones fuertes y concretas. La más fuerte era el sexo, y nunca trató de ocultar lo que pensaba de él. Cuando se despertaba su miedo a las mujeres, y ocurría a menudo, tenía que pintarlo. Así que, en un plato de la balanza, puso algunas de las más demoníacas imágenes femeninas, hechas jamás, en las que no había distorsión, sino más bien descuartizamiento. Era como matar a la bruja. Pero en el otro puso las imágenes más intensas del placer sexual de todo el arte moderno. Estaban provocadas por su relación con una mujer llamada Marie-Thérèse Walter, que conoció en 1931. En los cuadros se convierte no en una estructura de carne y hueso, sino en una serie de orificios enlazados por una línea sinuosa, tierna, tranquila, llena y abandonada. No es que él quisiera fundirse con la piel de esta mujer, en absoluto. Pintaba su excitación y la proyectaba sobre el cuerpo de su amante como una imagen en una pantalla. Reforma su cuerpo a la medida de sus deseos y todos lo pueden reconocer. Fue por entonces cuando Picasso empezó a mitificarse a sí mismo como el artista mediterráneo con una serie de grabados llamada La Suite Volare. Parte de este maravilloso ciclo es autobiográfico, o al menos en cierto modo, autodescriptivo. El escultor y su modelo, ella, la ninfa pasiva y servicial, él, el genio del lugar, una especie de dios fluvial disfrazado. Esos grabados eran la invocación del pasado y le permitían situarse en Arcadia.
La Suite Volare fue una de las partes más convincentes de un renacer general de la antigüedad visto en términos del culto al sol, al placer y a los cuerpos sanos que comenzó en los años 20 y se volcó hacia 1932. Ni que decir tiene que había un Picasso mucho más complicado y dubitativo detrás de esta simpleza clásica. Su imagen del viejo y el mar era en cierto modo un papel, como la famosa virilidad de Hemingway era una máscara puesta en la entrepierna. De todos modos, la Suite Volare permanece como la última gran obra de arte directamente inspirada por el Mediterráneo clásico. Es el fin de una inmensa tradición que duró más de 2500 años y luego pereció entre la disyuntiva histórica, el sufrimiento, la ruina física y la ironía del siglo XX. A los 40 años de terminada la Suite Volare, las autoridades de Atenas debatían el traslado de las cariátides de la Acrópolis y su sustitución por copias de fibra de vidrio. Y toda la Costa Azul es una masa de tragaperras y pizzerías de una punta a otra. Naturalmente, cuanto más retrocedía la tradición, más famoso se hacía Picasso, convertido en un fetiche viviente y en el artista más famoso que ha existido nunca. Pero ninguna de sus últimas imágenes pastorales despertaría las mismas convicciones que la Suite Volare, porque la Segunda Guerra Mundial mató al Mediterráneo clásico, lo mismo que la Primera mató a la Belle Époque. Una de las primeras convulsiones del movimiento moderno aparece en un poema de Mallarmé titulado La siesta de un fauno, y su primer verso dice: «Quisiera perpetuar a esas ninfas». Era también el lema de Picasso. Pero esas ninfas ya no podrían sobrevivir excepto como un torpe decorado después de Auschwitz e Hiroshima, e incluso después de Guernica. Y los esfuerzos de Picasso en su vejez para conservar un arte pastoral comenzaron a ser cada vez menos convincentes. Pero no ocurrió así con el anciano Matisse, cuyo arte a principios de los 40 se clarificó de pronto al encontrarse con la muerte. Sufrió una larga operación y una larga convalecencia. Mi terrible operación me ha rejuvenecido totalmente y ha hecho de mí un filósofo. Estaba tan preparado para mi salida de la vida que ahora me parece que vivo por segunda vez. Expresó su renacimiento no con el pincel, sino con tijeras y papel de colores. Recortaba formas y las pegaba en la pared o en una hoja de papel. Y al cortar el color, decía, le recordaba la talla directa del escultor, uniendo dibujo y color en un solo movimiento de su mano. Las imágenes eran como emblemas heráldicos del placer, signos de bienestar. A una edad en que muchos pintores están muertos o repitiéndose, él entró de nuevo en la vanguardia y la redefinió. Estos recortes son la pintura más avanzada y quizá la más augusta hecha en Europa. Presentan una totalidad de gesto que mucha pintura abstracta quiso, pero no siempre alcanzó. La veloz coordinación de mano, mente, ojo y memoria mientras las tijeras corren por el papel. Un corte, la esencia de la decisión, y luego la placentera digestión. Mover las formas, ponerlas aquí y allá hasta alcanzar la armonía. Los recortes resumen lo que aprendió sobre arte islámico desde sus primeras visitas al norte de África y España. Una de sus fuentes son los azulejos árabes de los muros de la Alhambra de Granada. Pero son más que decorativos, porque él, más que ningún otro artista, salvo Picasso, saturó su obra con el recuerdo de la sensación física, el sol y el agua, el éxtasis de cuerpos sanos, sal, vino y flores, el mundo mediterráneo que evocó por última vez en el friso de bañistas, la piscina. Fue su adiós a un tema que había sido una de las pruebas del virtuosismo artístico desde el siglo XV, el animal humano en movimiento, el cuerpo despojado de culpa, un fin en sí mismo. Entre 1947 y 1951, Matisse trabajó en lo que llamaban la última etapa de toda una vida de trabajo y el remate de un enorme esfuerzo sincero y difícil. Es también probablemente la última gran obra de arte que el catolicismo ha logrado evocar en nuestro siglo y es la capilla dominica de Saint-Paul en Vence.
para la cual diseñó casi todo. Vidrieras, murales, crucifijos, de todo. Es difícil seguirle. En términos seculares, de Matisse se puede aprender todo. Fue el pintor más influyente del tercer cuarto del siglo XX, como Picasso lo fue del segundo cuarto y Cézanne del primero, especialmente en América. Pero hay algo en su obra que no se puede trasplantar cruzando el Atlántico, y es su mediterraneidad, esa fácil y sensual plenitud que tiene sus raíces en la juventud de Matisse. No es una cuestión de estilo, sino toda una actitud hacia la vida, cómo vivirla y mantener relaciones humanas que venía del siglo XIX y que para miles de gentes fue destruida por la última guerra. Después de todo eso se pueden pintar matices, pero no se puede ser él. Aquel paraíso particular está cerrado, especialmente si se vive en una sociedad altamente utilitaria, alimentada por el pragmatismo y la culpa como la América postfreudiana.